Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 167. Estamos en Segunda de Samuel y vamos a considerar los capítulos 17, 18 y 19. El capítulo 17 contiene un debate de consejos entre Ahitofel y Husai. En los primeros 4 versos, Ahitofel recomienda que Absalón lo deje ir tras David con 12,000 hombres. Su consejo es que mataría a David luego de que todos los que estuvieran a su lado huyeran de él. Siendo que Absalón solo buscaba la muerte de David, el resto del pueblo volvería su corazón tras Absalón. Tales palabras le parecen gratas a Absalón, pero sus acciones en el verso 5 muestran mayor profundidad a su persona. Absalón manda a llamar a Husai para que dé consejo luego de haber escuchado a Ahitofel. Husai comienza sus palabras diciendo que el consejo de Ahitofel no era bueno en esta ocasión, llamando la atención al detalle de que David era hombre de guerra y valiente. Noten cómo Husai utiliza su profundo conocimiento de David para trastornar el consejo de Ahitofel. Menciona específicamente en el verso 8 que David y sus hombres eran como la osa a cual le han quitado los cachorros. También en los versos 8 y 9 menciona que David, siendo hombre de guerra, no pasaría la noche con la gente, sino que estuviera en una cueva o algún lugar pendiente a lo que hiciera Absalón. Las palabras de Husai, aunque también envuelven unir el ejército e ir tras David, convencen a Absalón a tomar más precaución en su acercamiento a David, mientras a la vez le da tiempo a David de ser notificado por los sacerdotes en cuanto a las acciones de Absalón. Noten en el verso 14 que, aunque Jehová estaba ejecutando juicio sobre David, también estaba obrando en contra del mal de Absalón. Noten en el verso 15 que Husai informa a los sacerdotes en cuanto a su consejo a Absalón para que le informaran a David según su acuerdo. Los versos 17 al 20 describen cómo Jonatán y Ahimaas tienen que esconderse luego de ser vistos por uno de los criados de Absalón. No obstante, logran informar a David en cuanto a lo acontecido entre Husai y Ahitofel. Noten en el verso 23 que Ahitofel, luego de haber sido rechazado por su consejo frente a Absalón, regresa a su hogar, pone su casa en orden y se ahorca. Noten en el verso 25 que Absalón nombró a Amasa como general del ejército en lugar de Joab. Joab y Amasa eran primos, ya que sus madres eran hermanas. Noten que Abigail, la madre de Amasa, no la esposa de David, sino su hermana, era hija de Naas. David y Abigail eran hermanas en este caso. El capítulo termina con la recepción de David en Mahanaim por 3 individuos significantes. Primeramente, Sobi, hijo de Naas y probablemente tío de Amasa, quien acababa de ser nombrado general del ejército por Absalón. Segundo, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Recuerdan que Lodebar era la ciudad en donde había morado Mefiboset. De acuerdo a 2 de Samuel 9, Mefiboset residía precisamente con Maquir, indicando que Maquir hubiese sido parte de la familia de Saúl, o al menos leal a la familia de Saúl o Jonatán. Finalmente, Barzillai de Galaad, quien es mencionado unas 10 veces en las escrituras. La bondad de Barzillai hacia David es desinteresado y David ofrece repagarlo luego, invitándolo a cruzar el río con David para poder repagarlo en Jerusalén. Sin embargo, Barzillai se niega, siendo de 80 años y deseando pasar el resto de sus días en su propia tierra. El capítulo 18 contiene la historia de la batalla entre los hombres de David y los hombres de Absalón. Noten en los primeros 4 versos que quienes estuvieron con David numeraban en los miles, siendo que David pone jefes de millares y jefes de centenas. Aunque David tenía pensado salir a la batalla, Joab, Abisai e Itai, los capitanes del ejército, se lo impiden, siendo que Absalón solo buscaba la vida de David. Noten los detalles del verso 5, cual son una sombra de lo que acontecerá en la batalla. Noten en el verso 6 que la batalla se desata en el bosque de Efraín. Aunque los hombres de David eran menos que los hombres de Absalón, los hombres de David mataron a 20,000 de sus compañeros quienes luchaban por Absalón. Sin embargo, en el verso 8 se nos menciona que el bosque destruyó a más hombres que los que cayeron a filo de espada. El bosque de Efraín era un laberinto de caminos y los árboles del bosque fuertes pero bajitos. Al ser que los hombres de Israel corrían a caballo, muchos murieron a golpes de árboles y ganchos.
Absalón mismo es atrapado por una enredadera de ganchos en una encina y queda colgando en el aire por su cabello, mientras que su mula sigue hacia adelante. Al verlo, un joven le avisa a Joab, quien lo reprende por no haberlo matado. Noten cuál hubiera sido la respuesta de Joab hacia el joven y la contesta del joven, indicando que si lo hubiese medido 1000 siclos de plata, no hubiese levantado su mano contra Absalón, precisamente por las palabras de David a los capitanes. Sin embargo, Joab es movido por rencor y enojo y clava a Absalón con 3 dardos. Luego los escuderos de Joab matan a Absalón y lo entierran. Joab detiene el pueblo de correr tras Israel, siendo que Absalón había caído. Noten en el verso 18 la referencia a la columna de Absalón. Absalón no tenía hijos y había erigido una torre en el Valle del Rey, la cual llevaba su nombre. Tal columna es pensada ser la que está en pantalla, localizada hasta el día de hoy en el Valle del Rey, aunque algunos arqueólogos argumentan que la estructura es muy moderna, siendo del primer siglo, para ser de Absalón. Luego de la muerte de Absalón, noten que Ahimaaz pide permiso correr con las nuevas a David. Sin embargo, Joab no se lo permite, sino que envía a un etíope a dar las nuevas. Ahimaaz sigue su importuno de Joab, el cual lo envía tras el etíope. Noten cómo Ahimaaz corre por la llanura, llegando antes que el etíope a David. Ahimaaz no le da las nuevas de la muerte de Absalón, sino del bien de un fin a la batalla. Sus palabras preparan el corazón de David con agradecimiento del cuidado de Jehová antes de ser confrontado con las nuevas de la muerte de su hijo Absalón. El capítulo termina con las nuevas de la muerte de Absalón a labios de un etíope y el lamento de David deseando que hubiera muerto en su lugar. El capítulo 19 contiene la historia del regreso de David a Jerusalén luego de haber huido de Absalón y luego de la muerte de Absalón a manos de Joab. Al ver que David lloraba por su hijo, el pueblo se enluta también por Absalón, de modo que su victoria desvanece en luto. Noten las palabras de Joab a David en los versos 5 al 7, reprendiéndolo por sus acciones y forzándolo a animar al pueblo antes que todos los abandonaran. David sale a la puerta de la ciudad para hablar con los hombres y envía a los sacerdotes como mensajeros a Judá para hacerlo volver en paz. Luego de la muerte de Absalón, todas las tribus quienes lo habían ungido como rey, incluyendo a Judá y Benjamín, tienen confusión en cuanto a qué hacer con David. Sin embargo, David hace las paces con los hombres de Judá y Benjamín, jurando reemplazar a Joab con Amasa. Recuerden que David se había turbado previamente con Joab por lo acontecido con Abner cuando lo mató luego de la cena en casa de David. Ahora Joab había ido en contra de las palabras de David de nuevo, matando a Absalón en vez de capturarlo. Finalmente deben notar las palabras del verso 13, indicando que Amasa fuera también sobrino de David, semejante a Joab. Al hacer esta promesa, David gana de regreso el corazón de Judá y regresa a Jerusalén. Noten en el verso 15 que Judá lo encuentra en el Jordán, en Gilgal, para hacer la procesión hacia Jerusalén. Noten en los versos 15 al 23 que tanto Simeí, quien había maldecido a David en su huida por Baurim, como Siba, el siervo de Mefiboset, le salen al encuentro a David en Gilgal. Noten cómo en los versos 18 al 23 se refieren a la humillación de Simeí frente a David. Aunque Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, desea matar a Simeí por sus acciones, recuerden que quiso matarlo también en su huida. David no se lo permite y le jura a Simeí que no lo matará. Sin embargo, en sus últimas palabras a Salomón, David le encomienda matar a Simeí por sus acciones. Los versos 24 al 30 describen el encuentro de Mefiboset con David en Gilgal. Incómodo, imagínense, ya que Siba también estuvo allí. Al ver a Mefiboset, David le reconviene por no haber ido con él. Noten que Mefiboset no se había afeitado ni lavado sus pies ni su vestido en todo el tiempo en que David estuvo fuera de Jerusalén.
Jerusalén. En su respuesta a David le informa del engaño de Siba, siendo que le había pedido un asno para viajar con David ya que era cojo. Se acordarán que Siba le entregó asnas a David cuando huía en vez de llevárselo a Mefiboset, y le hizo entender a David que Mefiboset estuviera interesado en recobrar el reino de su padre. Aunque David determina que Mefiboset y Siba dividieran las tierras, Mefiboset le dice que no le importan las tierras, siendo que David ha vuelto en paz a su hogar. En los versos 31 al 38, David le ofrece a Barzillai descender con él hasta Jerusalén para sustentarlo. Sin embargo, Barzillai, quien es mencionado como siendo rico, protesta, siendo también de 80 años y deseando morir en su propia tierra. En vez, Barzillai le pide a David que permitiera que uno de sus siervos, Kimam, descendiera a Jerusalén con David. Esto probablemente tiene doble significado, siendo que Kimam aprovecharía la bondad de David hacia Barzillai, pero también le serviría a David de consuelo en la pérdida de su hijo de semejante edad. David consienta en llevar a Kimam a Jerusalén. El capítulo termina con un desacuerdo entre las 10 tribus de Israel y las 2 de Judá sobre el llamado del rey de Mahanaim a Gilgal y luego de Gilgal a Jerusalén. Las 10 tribus argumentan con Judá y Benjamín por sus acciones, pero las palabras de los de Judá eran más fuertes que las palabras de los de Israel. Este pleito seguirá hasta el próximo capítulo, cual vamos a considerar en nuestra lectura mañana. Estos han sido los capítulos 17, 18 y 19 de Segunda de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos otra vez por esta parte mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.